Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa y Radio Sonora. El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos la presencia del escritor sonorense Hugo Medina, reciente ganador del concurso Rodolfo Figueroa 2022 por su poemario Okinawa V. Hugo, bienvenido. Gracias, buenos días. Hugo, antes que nada, felicidades. Antes de entrar en materia para hablar de este poemario, te quería preguntar, ir un poquito a escarbar en tus inicios. ¿Cómo fuiste empezando con el gusto a la literatura? ¿Cuál fue el punto donde tú dijiste, híjole, por aquí me puedo ir? Yo quería estudiar para dibujante, hacer cómics o mangas, pero soy muy malo para dibujar. Entonces lo que hice fue, dije, voy a hacer historias escritas, trabajar como guionista. Y ahí empezó mi gusto por las historias. Sin embargo, también tenía mucho gusto por la música, pero como soy muy malo para la música, me empecé a dedicar a escribir nada más, ¿no? A la lírica. Y así fue como decidí, ¿no? Estudiar literatura. ¿Te gustan mucho los cómics, el manga, todo eso? ¿Cuáles eran las series que veías de chiquito que dijiste, híjole, aquí? Mazinger Z fue la que me impactó. La de los Caballeros del Zodiaco, obviamente, Dragon Ball. Esas fueron mis influencias iniciales, las bases por las que yo decidí, ¿no?, dedicarme a esto. ¿Qué fue lo que te atrapó de esas series? La historia era muy distinta a las historias que se contaban, por ejemplo, en las caricaturas de Estados Unidos, norteamericanas, o los cómics norteamericanos, que eran historias generalmente con un final feliz, entre comillas, ¿no? Y en cambio, el manga o el anime te ofrece una situación más dramatizada, ¿no?, de la situación, o compleja. En Mazinger todos sufren. Exactamente, el sufrimiento, ¿no?, el dolor. Y luego llega ya a la universidad, decides estudiar en la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad de Sonora. Sí, así es. ¿Cómo te fue en ese periodo de aprendizaje, quizá ya más académico, más rígido en el momento? Me sirvió bastante porque a pesar de que nos dijeron que no formaban escritores, pues obviamente la lectura y la forma de aprender la literatura de otro tipo de enfoque más disciplinado, pues me permitió descubrir estructuras que después se pueden aplicar, ¿no?, a la creación artística, a la creación literaria, ¿no? Del manga y el anime, ¿cuál fue el salto para ya literatura clásica? ¿Con qué autores empezaste a entrar de lleno al mundo de la literatura? Yo creo que los autores más contemporáneos fueron los que generaron Salman Rushdie, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte, con las aventuras del Capitán Alatriste sobre todo, ¿no?, que tienen elementos de aventura. Obviamente los Tres Mosqueteros, por ejemplo, más así Kafka, ¿no?, pero no tanto Kafka, pero sí una gran influencia también. Luego llega el año 2001, Hugo, tú estabas muy joven, tenías 22 años más o menos, y ganas los Juegos Florales, ¿no?, que se hacen ahí en la... Fue la primera vez que gané un concurso en Guaymas, en los Juegos Florales. Se daban 3 premios, recuerdo ahí, y afortunadamente logré el primer lugar. Y ahí comencé ya, pues digamos, a entrar al mundo de los ¿Fue ese concursos. empujón de ganar ese concurso como el que te dijo, aquí es la carrera? Porque estás muy jovencito, estás en carrera, ¿no?, me imagino. Sí, estaba ya a punto de salir, ¿no?, de la carrera. En cierta manera sí, ya conocí a otros autores. Ganar un concurso pues te da la facilidad de conocer a más autores, ¿no? Conocí a Alonso Vidal en ese momento, ¿no?, que fue un jurado, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de conocerlo y de aprender de él. Entonces, pues seguir sus consejos y continuar, ¿no?, en el mundo de la literatura. Luego llega 2006, ganas el concurso del libro sonorense con Boca de Sombra. Si nos quieres contar un poquito de qué es Boca de Sombra. Fue en 2005. ¿En 2005 fue? Sí, fue en en poesía con Boca de Sombras y en ensayo con La Soledad del Poder. En ese mismo año gané el 2. Boca de Sombras pues fue un poemario más, digamos, terapéutico, entre comillas,
vivía una situación especial. Yo estaba en la Ciudad de México en ese entonces creo que pude proyectar lo que vivía ahí en la Ciudad de México, ¿no? Con Boca de Sombras. Pero es un poemario más complejo en ese sentido, más psicológico, ¿no? Más íntimo, ¿no? En eso. ¿Que estabas en Ciudad de México fue una experiencia solitaria? ¿Qué era lo que pasaba por tu más solitaria. En la Ciudad de México es una experiencia como escritor más solitaria porque allá es más complicado publicar, entrar a concursos, que te lean. Hay mucha gente, hay muchos escritores. Casi la totalidad de los escritores que están ahí son, yo les digo, escritores invisibles, porque hay escritores muy buenos destacados, ¿no? En el centro se da ese fenómeno, ¿no? Sí, que es herencia del centralismo histórico que ha vivido México, ¿no? De que si quieres publicar tienes que estar en Ciudad de México, si te quieres tener tantita relevancia es todo ahí en Ciudad de México. ¿Esa fue tu motivación para irte a Ciudad de México? Fue más que nada estudiar, conocer antes que nada la Ciudad de México. Y yo decía, pues, si sobrevives a Ciudad de México, sobrevives a cualquier cosa, ¿no? Entonces quería conocer la ciudad, vivir la experiencia de estar solo y de estudiar, aprovechar para conocer la UNAM y también integrarme a la comunidad académica de la UNAM. ¿Te gustó vivir en Ciudad de México? Sí me gustó, pero nada más así como un tiempo, ¿no? Y para vivir así, ahí trabajando, no. ¿Y cuándo decides regresarte a Hermosillo? Cuando concluí la maestría, terminaron los apoyos, obviamente, ¿no? Las becas, entonces me ofrecieron trabajo, pero no me veía yo ya desarrollándome allá. Acá la vida es más tranquila en Hermosillo, entonces decidí pues regresar mejor a tener una vida más tranquila y poder concentrarme, ¿no? Mejor para volver a escribir. ¿Primas ese ritmo más lento, más de provincia, digamos, entre comillas? Sí, si fuera por mí viviría en una cabaña, ¿no? Allá en el bosque, la verdad, pero... Como arquetipo de escritor de antes. Sí, como ermitaño, samurái, así, ¿no? Iría... Anacoreta. Exactamente, sí. Hugo, ¿y en el ensayo se me fue el nombre? Hedónico fragmentario. ¿Qué es lo que buscas? Buscar explorar o hacer una crítica al capitalismo, al poder como Foucault lo entiende, como un sistema abstracto. Y cómo está en la vida misma, ¿no? Foucault pues decía esta frase que el poder no se posee, sino que se vive. Y yo quería hablar del hedonismo como una experiencia del poder, ¿no? Sino no es como una experiencia de empoderamiento del individuo, como Lipovetsky lo plantea, sino más bien es una vivencia del poder, ¿no? En ese sentido, Foucault también plantea lo del panóptico. ¿Crees que ahorita estamos en una situación de panóptico, nos regulamos nosotros mismos? Sí, claro que sí, indudablemente. ¿Te da miedo eso? No, me da nada más curiosidad que lo que va a vivir mi hijo, ¿no? Porque yo quizá muchas cosas que imagino no las voy a ver, pero mi hijo sí las va a ver. ¿Eres pesimista en cuanto al futuro? Sí, obviamente, sí. ¿Qué es lo que más te da temor de ese futuro? Los políticos, para empezar, ¿no? Las crisis se dan por los políticos, ¿no? Ahorita estamos en una crisis nuclear y aunque no lo podamos ver o sea difícil entender, sí la estamos viviendo ahorita. Sí, está latente. Es muy clara, sí. Hace poco una ojiva nuclear cruzó Japón, ¿no? De Corea del Norte. Tenemos en Rusia amenazas nucleares, Estados Unidos igual, entonces. Sí, se ve complicado el panorama. Sí. Hugo, ¿cómo interpretas esta realidad, incluso que uno podría calificar de distópica quizá, y la adecuas a tu obra? Me acuerdo de un cuento que tienes en Necropulsiones, muy buen libro, aparte ganador del concurso de libros sonorense 2008. Aparte con una portada de Melissa. De Melissa Campos. Muy bella. Ahí lo primero que me llamó la atención de Necropulsiones es... yo sentí libertad cuando lo leí, de que se puede escribir de esta forma, se pueden incorporar elementos que quizá en la concepción de cultura que nos han implementado se consideran cultura baja, cultura muy popular. Ahí fue donde dije, a la torre, hay otras formas de escribir. ¿Cómo fue el proceso de escribir Necropulsiones? Yo quería escribirlo en el sentido de que si se pudiera retomar en un futuro sería como Animatrix, ¿no? Más o menos, esa era la idea. Fue un proceso
pues así, abierto, ¿no? O sea, nosotros veníamos de una tradición de literatura muy regional. Cuando estudiamos en el 98, 99, nos inculcaban eso, ¿no? Y nos decían pues que ese tipo de literatura pues no se podía escribir o hacer, ¿no? Simplemente. Entonces, nosotros en el Club Chufa teníamos esa encomienda. Tú, ¿no? Carlos Mal, Luis López. Cecilia Catalán, ¿no? Éramos la base, ¿no? Y pues decidí hacerlo así, ¿no? De esa manera, separar un poco de los regionalismos, ¿no? de aquí de Sonora y tratar temas más universales y de ciencia ficción y temas fantásticos también. ¿Encontraste resistencia cuando salen necropulsiones o que alguien te dijera cómo fue la recepción de la obra? Fue muy buena, ¿eh? Sí. Sí, yo también me sorprendí porque yo pensé que iba a haber así como resistencia, pero no, en realidad sí, muy buenas opiniones, muy buena recepción ha tenido el libro. Incluso ya han pasado bastantes años y todavía me comentan el libro, ¿no? ¿Te sigue acordando la gente? Sí, me gustaría hacer una reedición un día de estos, ahí con el instituto también. Entonces, sí. Hugo, y luego viene, te casas, ¿cómo te cambia la vida el casar, tener a tu niño? Ahí fue un proceso de más lentitud en la hora de escribir. Abandoné un poco la escritura, quise dedicarme más tiempo a mi matrimonio y a mi hijo. Desgraciadamente las cosas no salieron bien en el matrimonio, pero conservamos la amistad. Y pues fue un proceso también que me impulsó a desarrollarme como poeta, porque de esa experiencia nace pues Atractores Extraños, ¿no? Que es el libro más reciente que está ahorita. En 2020 de poesía. Así es. Sí. ¿Realmente se puede abandonar la escritura? No. Yo tomaba notas, ¿no? Para retomarlas después, ¿no? Ya que sintiera esta estabilidad familiar, en el sentido de que pues ya sabes que cuando te casas pues tienes que tener una casa, mantener una casa, ¿no? Todas las presiones. El niño nace, lo tienes que cuidar en la madrugada, etcétera, ¿no? Todo sí, la presión económica también. Exactamente, porque es muy caro, sí, todo eso. Hay otras prioridades, ¿no? En ese sentido. ¿Y dónde vuelves a retomar ya en forma, ya de forma disciplinada la escritura? Yo creo que cuando me casé fue en el 2012, como en el 2015 más o menos, 14 más bien, lo retomo ya formalmente, ya que ocurren las cosas que ocurrieron y ya nos estabilizamos todos y mi hijo ya está más grande, entonces ya ahí siento que ya puedo retomar otra vez el ritmo de escritura. ¿Te cambió mucho la paternidad, Hugo? Sí, bastante. Sí, hay libros que Adamantium, por ejemplo, no lo hubiera escrito si no hubiera tenido un hijo, estoy seguro de eso. Luego también viene Del Hecatombe al Éxtasis, que es ensayo, ¿no? Sí, así es. ¿Qué buscaste explorar? Ahí las figuras religiosas, el arte contemporáneo y su relación con lo que es sagrado, el sentimiento sagrado en el ser humano. Y pues lo clásico, las preguntas básicas, de dónde venimos, qué es el universo, y explorar un poco también las teorías científicas que están de moda y las que se están proyectando hacia el futuro, como el mejoramiento del cuerpo humano, la negación de la existencia del alma, ¿no? Las redes neuronales, ¿no? la transferencia del pensamiento a una computadora, etc. Todo ese proceso, me imagino que hay vemos el libro como la punta del iceberg y abajo está todo el trabajo de investigación que tuviste que hacer. ¿Qué fuentes, qué libros consultaste para irte haciendo una idea de...? De hecho, yo le llamo a eso a La Soledad del Poder, a La Hecatombe del Éxtasis y Hedónico Fragmentario, una trilogía posmoderna, porque cuando escribí La Soledad del Poder se ramificó demasiado la investigación, entonces ahí tuve que decidir los temas en 3 libros, ¿no? Partirlos en 3 libros y en 3 momentos distintos. Y me enfocaba mucho en ciencia, sobre todo en ciencia contemporánea, ¿no? Michio Kaku, por ejemplo, obviamente Stephen Hawking, también pues teoría literaria, Carlos Fuentes, Raman Selden, Michel Foucault, Derrida, etc. ¿Cómo es embonar 2 mundos aparentemente separados, la literatura y la ciencia, y darle un estilo, una voz tan única como la tuya? Eso lo aprendí precisamente en la Escuela de Letras, cuando nos enseñaban la lectura de libros, cómo descifrar la lectura de libros. Entonces, pues ese método se puede traslapar a la sociedad, porque somos una sociedad semiótica, ¿no? La semiótica es lo que rige las relaciones en sociedad, todas las relaciones.
en ese sentido estuve leyendo La sociedad como si fuera un gran libro, ¿no? Entonces se me facilitó bastante hacer ese tipo de relaciones, ¿no? Partiendo de ese principio. Hugo, te lo he dicho antes, para mí eres uno de los escritores más versátiles, has pasado ensayo, cuento, novela, poesía. Gracias. Pero tu evolución te va llevando a la poesía. ¿Por qué? Creo que la poesía me permite expresar cosas que en el ensayo no he podido encontrar, ni en la novela, ni en el cuento. Creo que son estructuras, el ensayo, el cuento y la novela, creo firmemente que son estructuras muy rígidas, sí, actualmente, ¿no? Y tienden un poco a ser versátiles en este sentido. Obviamente que hay novelas muy poéticas, ¿no? Pero son pocas, ¿no? En la actualidad, ¿no? La prosa de las intensidades que decía Ruiz Sánchez, creo que era, ¿no? Ya casi no se usa eso, es más... Ya no, la gente no, como que ya no tiene tiempo, cree que está perdiendo el tiempo, ¿no? Si le algo así, muy ñoña o algo. Exactamente, así, ¿no? Necesita algo como el Código Da Vinci, Stephen King, por eso ese tipo de literatura ha tenido una buena lectura, ¿no? Del gran público y de la masa, ¿no? Hugo, aparte en tu obra siempre hay un hilo que va uniendo, lo vemos también ahora en tus últimos 2 concursos que has ganado, que es como esta cuestión de la existencia, de cuestionar la propia existencia. ¿Cómo llegaste a ese punto? Bueno, siempre me ha preocupado, ¿no? Lo de la existencia. Siento que es una preocupación que siempre he tenido sobre la muerte. Siempre he tenido esa preocupación. ¿Cómo va a ser, no? Cuando me muera, a lo mejor ni me doy cuenta y, no sé, muero de forma muy fea e instantánea, pero siempre uno se pregunta eso, ¿no? ¿Qué es? Estás muy consciente de tu propia mortalidad. Sí, yo creo que por eso me llaman mucho los samuráis, porque ellos tenían como la vía era nada más la preparación hacia la muerte, ¿no? Y me gusta mucho porque esa filosofía la puedo aplicar a mí mismo y despojarme un poco de los temores que me genera la muerte. Ahí llega Kulkatana. Sí, ahí llegó, ¿no? Junto con el anime, ¿no? ¿Cómo es escribir de una cultura tan lejana como es la japonesa geográficamente, y también incluso espiritualmente, estéticamente? ¿Cómo es ese imbuirse y empezar a investigar de una cultura tan lejana? Tenemos un punto nada más de comparación, creo, que compartimos entre Japón de la era Edo y México actual, que es las masacres, ¿no? El gore, digámoslo así, ¿no? La cultura del gore. Entonces, quise establecer esas relaciones, ¿no? Entre un México ahorita pues, trágico, ¿no? Y un Japón en esa época igualmente trágico. Hay, pues, el único futuro posible entre hombres que se aniquilan, pues es la aniquilación total, ¿no? De la sociedad. Entonces, llegué así, ¿no? No quería escribir una novela negra o de narcotraficantes. Y aparte del anime de samuráis a mí me gusta bastante, entonces dije vamos a ver una novela histórica que pueda aplicar principios del anime también, ¿no? Y dar ciertas libertades creativas para poder rellenar los vacíos históricos que existen. ¿Hay algo de Samurai X en Kulkatana? ¿Cómo, perdón? ¿Hay algo de Samurai X en Kulkatana? Sí, bastante. ¿De Kenshin? Sí, de hecho fue la primera de samuráis que me impactó, la de Kenshin. Por ahí inicié, ¿no? Que la primera saga es una joya en todos los sentidos, ¿no? Sí, las películas no las he visto, pero toda la serie sí. Kenshin, Samurai Champloo también es otra. Y Hugo, ¿cómo fue escribir novela? Después de pasar por ensayo, por poesía y ya aventarte a novela, que es de más largo aliento, sintetizar todo lo que quieres decir. Se me hizo más sencillo escribir sobre este tema porque siento que el tema samurái, el anime, es propicio también para la poesía. Creo que en Kulkatana hay muchos pasajes poéticos y creo que eso me facilitó bastante la tarea de escribir la historia, ¿no? Y también Kulkatana me abrió la puerta de escribir, o estoy intentando escribir una saga sobre Japón de la era Edo y que quiero considerar entre 5 o 7 libros. Ya terminé el segundo, estoy escribiendo el tercero ahorita, y es algo complicado porque hay muchos datos, la reconstrucción histórica es muy difícil porque hay libros que se contradicen.
Entonces sí me está resultando muy complicado en ese sentido. Hugo, en algún momento nos decías al principio que tu primera intención era ser dibujante. Carlos Pacheco es un muy buen dibujante. Sí. Ha habido, yo sé que él tiene un boceto, no sé si ya lo presentó, de un cómic con el conde Gastón de Rosset. La República de Sonora. La República de Sonora. ¿Ha habido algún acercamiento, ustedes que son tan cercanos, de en algún momento hacer algo juntos como novela gráfica o algo así? Sí hemos platicado, pero no se ha dado la oportunidad porque él tiene muchos proyectos, ¿no? Individuales de cómic, pero sí me ayuda al diseño, ¿no? Por ejemplo, en la última novela que estoy estructurando, él me está ayudando en el diseño de personajes, de tal forma que el diseño que él hace, o sea, yo le digo los elementos y él le da más, digamos que le mete más características, y esa imagen me permite a mí tenerlo de frente al personaje y poder describirlo, ¿no? De forma más eficiente a lo largo de la novela. En esa colaboración sí hay, ¿no? Pero ya por una historia todavía no, porque él tiene muchos proyectos ahorita. Sí. En algún momento se va a dar, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Hugo, finalmente llegamos a tus últimas dos obras, Atractores Extraños y Okinawa B, una ganadora del concurso del libro sonorense 2020, otra ganadora del premio Rodolfo Figueroa 2022. Son dos obras más íntimas. Por ejemplo, Atractores Extraños, me contabas que tenía mucho que ver con la paternidad, con toda esta relación. ¿Cómo fue escribir? ¿Fue algo catártico? ¿Fue tormentoso? ¿Cómo fue escribir Atractores Extraños? Fue complicado. Nació así tuve que escribir unos 2, 3 poemas que quería escribir, pero no sabía si me iba a dar para un libro. Entonces pensé que sí me podía dar para un libro y ahí empecé a escribirlo así de forma muy, muy libre, ¿no? Se fue ramificando y sí, en realidad sí vierto muchos sentimientos que experimenté en esa etapa de mi vida. No me gusta decir que es catártico, simplemente es como un análisis nada más que me sucedió a mí, pero sé que le puede suceder a otras personas. Okay. Sí. Es una experiencia que se puede ser universal. Sí. Y en cuestión estilística, ¿qué cambio notaste? Sobre todo el verso largo, la aplicación del verso largo es lo que me ha ayudado a veces siento que el verso tradicional te dan las medidas, ¿no? 14 sílabas, 13 sílabas, y la hoja en blanco en realidad pues, te permite hacer versos larguísimos, ¿no? Entonces de incontables sílabas, ¿no? Y eso es lo que me llama la atención, ¿no? Hacer versos larguísimos, como una especie de caos, ¿no? Del poema. Entonces, pero sí, a la hora de editar es muy difícil. Es difícil. Hugo, volvemos, estamos en Horizontes Culturales, soy Omar Quintana, estamos con Hugo Medina y volvemos. Y estamos de vuelta en Horizontes Culturales, soy Omar Quintana y estamos con el escritor sonorense Hugo Medina. Hugo, entonces me hablabas de Atractores Extraños, también ganaste en 2020 el premio Alonso Vidal por Ciudades Agridulces. ¿Qué fue Ciudades Agridulces para ti? Fue más que nada, quise hablar de Hermosillo, pero se extendió a otras ciudades, ¿no? Y también aproveché para hablar de ciudades ficticias, ¿no? Como la ciudad de Matrix, como la ciudad de Attack on Titan, etcétera, ¿no? Obviamente quise incorporar elementos del cómic y del anime, junto con ciudades reales y ciudades también fantasmas, digámoslo así, aquí de México. Y llega Okinawa, que estuviste el pasado 7 de octubre en Tuxtla Gutiérrez. Fue en Cintalapa. En Cintalapa. Recibiste el premio. Okinawa hizo un premio nacional, Hugo, ya de mucha valía. ¿Cómo surge Okinawa V? Fue por una anécdota que estaba viendo un reportaje en YouTube de un asesino japonés que fue atrapado porque se quiso hacer cirugía plástica. Él se había escondido en unas islas. Allá en Japón hay más de 5,000 islas abandonadas. Y es común que la gente harta de la ciudad se vaya a vivir a esas islas, y este muchacho hizo lo mismo. Pero no, se cansó de estar en la isla y para regresar otra vez a Tokio se quiso hacer una cirugía y lo atraparon, ¿no? Entonces me llamó la atención esa anécdota, ¿no? De este muchacho que quería ser mangaka, no pudo, y cometió un
un crimen horrendo y tuvo que huir de las autoridades y se escondió en este tipo de islas, ¿no? De ahí surge, y luego cómo se va llenando los espacios de Okinawa Ube. No quise centrarme en la historia del asesino, pero me llamó la atención las islas que están ahí y la vida de abandono que lleva mucha gente que vive ahí, que se escapa de las ciudades y ocupan esas islas. El gobierno no hace nada, no les dice nada, ¿no? Es parte como de la cultura, digamos, de la depresión, del aislamiento, del suicidio. Fortalezas de la soledad, ¿no? Exactamente, sí, y quise explorar la vida de un individuo, ¿no?, que renuncia a la civilización para incorporarse otra vez a la naturaleza, ¿no?, y su relación con la naturaleza. ¿Hay algo autobiográfico ahí o alguna pulsión que tú quisieras en algún momento hacer eso? Quizás sí me alejaría, haría algo así, yo creo, irme a una isla así lejana. Hugo, finalmente, en la poesía, decía George Bradley que la poesía no era tanto para descubrir algo nuevo, sino para recordar algo olvidado. Cuando escribes poesía, ¿qué buscas? ¿Qué es lo que tratas de proyectar? Personalmente siento que quiero descifrar el futuro a través de la poesía, pero lo que sé es que la poesía te da la posibilidad de descubrir otra vez las cosas comunes y corrientes. El lenguaje es maravilloso porque te propicia eso, ¿no? Una gran metáfora te puede quedar grabada toda la vida, ¿no? Entonces, y es simplemente la unión de 2 o 3 palabras, ¿no? Es buscar la esencialidad del lenguaje. Del mundo a través del lenguaje. Okay. No hay otra manera de cómo llegar a la esencia del mundo, sino es a través del lenguaje. No hay ninguna otra forma. Te imagino como miniaturista o como científico que va desechando lo accesorio en cuanto al lenguaje. ¿Así es el proceso de escribir poesía? Sí, ya me he vuelto más así como una relojería, ¿no? Ver cómo suena la palabra, cuántas sílabas tiene, dónde cae el acento. ¿Te das mucho por lo sonoro, entonces? Sí, y también en el conjunto del verso, la extensión del verso. Okay. La poesía en prosa me aburre un poco, entonces trato de romperla, ¿no? En romperle el esquema de la poesía en prosa, incrustar un soneto en mitad de una poesía en prosa, haikus, etc. En Okinawa me decías eso, que incorporabas haikus, que jugaste mucho con el lenguaje y el choque entre el lenguaje japonés, bueno, el idioma japonés y el español. Son muy contrarios los idiomas. ¿Cómo fue ese proceso de empatarlos y unirlos en un libro? Traté de buscar las palabras que comúnmente se utilizan en el mundo de la cultura otaku y irme por ahí un poco, ¿no? Y las palabras que también pueden pasar por españolizadas, ¿no?, entre comillas, pero no lo son, ¿no? Entonces hay bastante, ¿no? Y me gusta mucho el sonido que hace la letra K, ¿no?, la N. El idioma japonés usa mucho esos sonidos, N y K, y son creo que muy fuertes en ese sentido. Entonces sí, en español tenemos las palabras esdrújulas para marcar en un verso pues la fuerza, pero me llama la atención utilizar ahora esto, ¿no?, la K y la N, esas palabras japonesas para marcar la N y sacar al lector un poco del ritmo del poema, ¿no?, que le aparezca una palabra que a lo mejor va a tener que buscarla en el celular, pero no es nada para un lector contemporáneo eso, porque lo hace todos los días, para cualquier cosa anda con el celular. Entonces a mí me pareció que este poemario te invita a eso, ¿no?, a que tengas tu celular cerca para buscar las palabras, ¿no? Hugo, ¿cuál es la función del escritor actualmente? La función del escritor, yo no creo que tenga así como que una función así de que a salvar a la gente ni nada, simplemente escribir, ¿no?, lo que él quiera y desee, simplemente es eso, ¿no?, y proyectar esa libertad de expresión. Con tus libros, ¿tú qué has buscado transmitir? Revelarle a la gente el mundo en el que vive, revelarle la importancia del lenguaje, más que nada, ¿no?, en la vida diaria. Es todo lo que he buscado. No intento revelarle una verdad ni nada, simplemente que disfrute del momento de la lectura. No. ¿Es una experiencia estética? Sí, pero creo que esa experiencia estética te puede llevar a cuestionarte cosas personales, ¿no? Okay. Como sí. tener autoconciencia. Exactamente, quién eres, ¿no?, qué es el amor, existe el amor, el dolor, etcétera. La existencia misma, ¿no?, sin ánimo de componer el mundo, ¿no?
Hugo, ser escritor es un ejercicio de soledad, porque es la música, el cine, incluso el arte plástica, tienes que trabajar con material que ya es un agente externo, pero el escritor es un ejercicio totalmente interno, incluso solipsista, si lo quieres ver de alguna forma. ¿En algún momento te has planteado abandonar? Ya hablamos del periodo ese que tuviste cuando te casaste, tu hijo, pero ahora que ya estás en otra etapa de tu vida, No. He abandonado, renunciado a otras cosas por la literatura y así va a ser siempre, ¿no? Yo voy a preferir siempre mi mundo literario. Obviamente mi hijo es todo para mí, ¿no? Y yo renunciaría a todo por mi hijo. Pero fuera de ahí, pues, no hay vuelta atrás. ¿Tu hijo va a seguir tus pasos de escritor? Espero que sí, ¿no? Le gusta mucho que, no lee, pero le gusta que yo le lea mientras él está haciendo otras cosas. Le gusta mucho la poesía. Mi libro no le gusta, no, de poesía quiere que le lea de otros autores, porque me dice, tu libro no. Y le he estado intentando enseñar cómo es la literatura, la poesía, ¿no? En qué se basa la poesía. Y ha hecho 2, 3 ahí metáforas que yo he incorporado de cierta manera en los epígrafes de mis libros. Okay. Hugo, ya finalmente, ¿qué sigue para Hugo Medina? ¿En qué está trabajando ahorita? ¿Cuáles son los proyectos que tienes a futuro? Ahorita tengo 2 poemarios que estoy trabajando al mismo tiempo. Nunca lo he hecho, siempre trabajo uno y uno, así hasta que termine uno. Ahorita estoy trabajando 2 al mismo tiempo. En la novela de Samuráis, quiero terminar la saga de Samurái. Y ensayo todavía no he tenido, desde aquella vez ya no he escrito nada de ensayo. Creo que esos 3 libros agotaron un poco lo que tenía que decir y abarcan mucho hacia el futuro además. Y en ese sentido nada más eso estoy trabajando, en la saga de novelas y en estos 2 libros de poesía en este momento. Ok. ¿Y qué es lo que estás leyendo ahorita? ¿Cuáles son los autores que tienes en boca o que? Estoy leyendo mucha poesía de Adonis y de Antonio Gamoneda. Estoy también leyendo a Ricardo Solís, lo estoy releyendo más bien. A Balán Rodrigo también lo estoy releyendo. Esas serían ahorita mis lecturas, ¿no? ¿Y en cuanto a novela o cuentos? No, novela y cuento ahorita sí estoy un poco alejado de eso. Estoy enfocado mucho en poesía. Quiero terminar las obras de estos 2 autores, ¿no? Que es muy, muy amplia, ¿no? Y hay partes que no están traducidas todavía, ¿no? Pero en novela, si tendría que entrar ahorita a decirte algo, pues leería lo último de Salman Rushdie, indudablemente. Lo último que haya publicado. ¿Qué más? Jorge Volpi, me gustaría leer lo último. Creo que es como crónica, ¿no? Lo último, entonces casi no me llama la atención, pero lo leería, ¿no? Hugo, ya para finalizar, comentabas que ahora que fuiste a Chiapas viste una escena literaria muy, muy sana, muy cordial, muy comunitaria. ¿En qué punto está Sonora en ese sentido? Creo que estamos muy alejados de ese esquema que ellos tienen ahorita de trabajo. Son muy dados a comentarse entre ellos los libros que están haciendo, se tallerean entre ellos los libros, se comparten entre ellos los libros. Acá no tenemos esa dinámica. Sin embargo, creo que a pesar de eso hay muy buena poesía, muy buena literatura en Sonora, ¿no? Creo que sí hay intentos de tallerearse entre autores, pero no pasa de 2 o 3, ¿no? Entonces, es la única diferencia que tenemos, creo. Y en cuestión estilística, nos comentabas, y tu generación fue una de las primeras que empezó a romper el discurso quizá regionalista, de literatura regional, para hacerla más universal. ¿Ahorita en qué punto está Sonora? Creo que ya está súper superado, valga la redundancia, súper superado el asunto del regionalismo y el folclore sonorense. Creo que ya estamos en un punto muy adentrados en la narrativa contemporánea, muy asociados a Estados Unidos, a Inglaterra, a la literatura norteamericana. No diría japonesa porque Murakami tiene mucha influencia europea, ¿no? Obviamente norteamericana, sí. Entonces como un occidental también. Entonces creo que estamos muy apegados a eso, ¿no? Está en esas dinámicas. También los escritores nuevos pues ven
mucho Netflix. Nosotros veíamos MTV, ¿no? Entonces la nueva generación ve series en Netflix. Entonces hay cierto paralelismo, ¿no?, en lo que está sucediendo. Y se generan temas universales, ¿no?, y estéticas universales. Ahorita nos decías que eras pesimista para el futuro, pero entonces eres optimista para el futuro literario de Sonora. Sí. Creo que iniciamos muy pesimistas en los 90, pero ya ahorita creo que es un buen futuro en la literatura. O sea, hay una generación que viene ahorita que ya está asegurada, ¿no?, la literatura, cuando ya no estemos nosotros, no esté Padilla, no esté Selene, etcétera, Carlos Mal, Ricardo Solís. Creo que la generación que viene pues, va a cubrir muy bien esos vacíos, entre comillas. Okay. Hugo, te agradecemos mucho tu tiempo, tu conocimiento, un placer tenerte aquí. Gracias. Esto fue Horizontes Culturales, soy Omar Quintana, este programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa y Radio Sonora. Hasta la siguiente edición. Horizontes Culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura.